Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes ejercicios de la segunda ley de la termodinámica. En la descripción podrán encontrar cada uno de los ejercicios que analizaremos, al igual que la parte teórica de esta presentación. La segunda ley de la termodinámica nos muestra que el cambio en la entropía es igual al calor reversible entre la temperatura, donde la letra S simboliza la entropía, Q al calor y T a la temperatura. La entropía la podemos entender como el arreglo de partículas, es decir, el orden que tienen en un sistema o la distribución de la energía térmica en microestados en ese sistema. La entropía es vital para la termodinámica química, ya que nos dice cuál es la dirección natural de los cambios en el universo. Al ser una función de estado, la entropía solo va a depender de los estados iniciales y finales y no del proceso que se esté llevando a cabo. La entropía para una sustancia depende de la temperatura y del estado físico de la sustancia. Encontramos mayor entropía para los gases y menor entropía para los sólidos. Y si nosotros extendemos el concepto de entropía, llegamos a la tercera ley de la termodinámica, donde podemos definir un estado cero, donde la entropía cero es cuando tenemos un material cristalino perfecto. Algo importante a recalcar en el tema de la entropía es que el cambio de entropía delta S es una medida de la distribución de energía térmica, mientras que delta H, el cambio en la entalpía, es una medida de las interacciones atómicas en enlaces o fuerzas intermoleculares. La entropía estándar a 298 Kelvin es siempre un valor positivo, diferente de cero para todas las sustancias. Esto es diferente a la entalpía, donde la entalpía estándar encontrábamos valores de cero. Y finalmente, el cambio en la entropía del universo siempre va a ser mayor o igual a cero para todos los procesos espontáneos naturales. Para resolver los diferentes ejercicios sobre la entropía podemos tener diversos caminos, algunos a presión y temperatura constante, donde la delta S de transición, el cambio de la entropía de transición, es igual a el cambio en la entalpía de transición entre la temperatura de transición. O podemos ir por un camino donde hay cambios de temperatura, donde tendremos que podemos usar la presión constante y el volumen constante. Para las presiones constantes usamos la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante nosotros usamos la capacidad calorífica a volumen constante. Igualmente, si nosotros extendemos esto más hacia la realidad, los cambios en presión, volumen y temperatura pueden afectar las entropías de transición, y aquí es conveniente usar las relaciones de Maxwell, de tal manera que el cambio de la entropía de transición es igual al cambio en las presiones entre el cambio en las temperaturas multiplicado por la diferencia de los volúmenes molares del estado final menos el estado inicial. El cambio en la entropía para una reacción química a temperaturas diferentes a 298 Kelvin puede ser definida al usar un proceso cíclico o una ecuación derivada de la ley de Kirchhoff, como se puede hacer también para la entalpía, de tal forma que para encontrar la entalpía de reacción estándar para una temperatura 2, esto va a ser igual al cambio en la entalpía de reacción de la temperatura 1 más el cambio en las capacidades caloríficas a presión constante multiplicado por el logaritmo de la temperatura final entre la temperatura inicial, y para encontrar esta capacidad calorífica, este cambio, restamos las capacidades caloríficas de los productos menos las capacidades caloríficas de los reactivos a presión constante. Algo importante a recordar es que cada sustancia, incluyendo las formas elementales, van a tener un valor de entropía estándar a 298 Kelvin y debe ser siempre positivo. Para el cambio en la entalpía vamos a ver que hay signos diferentes, donde un signo menos nos está indicando enfriamiento y un signo más nos estará indicando calentamiento. El cambio en la entropía asociado con una reacción química, como en un cambio isotérmico, puede ser positivo, negativo o posiblemente cero, y se puede definir similar a lo que se hizo con la ley de Hess en un video anterior. Entonces nosotros podemos ver que los cambios de entropía para procesos irreversibles pueden ser determinados al romper en pasos reversibles este proceso irreversible, ya que la entropía solamente depende del estado inicial y del final. Algo importante a tomar en cuenta en la entropía es que para el cambio total en entropía aparece el cambio
en la entalpía de los alrededores, que es comparado a la suma total de los cambios reversibles, y aquí podemos ver que ocurren tres situaciones. Una, cuando el cambio total de la entropía es cero y entonces estamos en el equilibrio. Otra, donde la suma del cambio de la entalpía de los alrededores más el cambio de la entalpía del sistema es mayor a cero y tenemos un cambio espontáneo. O, en su defecto, cuando la suma del cambio de la entalpía de los alrededores más el cambio de entalpía del sistema es menor a cero y por lo tanto no tenemos un cambio espontáneo. Si tenemos un ejercicio de cálculo de entropías de vaporización, por ejemplo, tenemos en la tabla el tetracloruro de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el metano y el agua con sus distintos valores de entalpía de vaporización y sus temperaturas de ebullición. Entonces la fórmula indica que para calcular la entropía de vaporización es igual a la entalpía de vaporización entre la temperatura de ebullición. Y podemos sustituir los diversos valores. Por ejemplo, si nosotros tomáramos al metano como ejemplo, sería 8.18 kJ por mol entre 111.65 Kelvin multiplicado por 1000 entre 1 kJ para tener unidades al final de joules, y vemos que nos otorga un valor de 73.26 Joule entre Kelvin por mol. Algo interesante a notar es que tanto el tetracloruro de carbono, el sulfuro de hidrógeno y el metano tienen valores similares para sus entropías de vaporización, lo cual podemos relacionar un tanto con el hecho de que comparten fuerzas intermoleculares similares. El agua sería la única excepción, pero el agua tiene una interacción más grande que son los puentes de hidrógeno, por lo tanto va a haber una mayor entropía para el agua porque al vencer todos los puentes de hidrógeno hay una mayor distribución de las moléculas de agua en la fase gaseosa. Si calculamos la entropía de los alrededores, podríamos tener que el calor promedio desprendido por la oxidación de comida por un adulto promedio por hora por kilogramo de peso corporal es de 7.20 kJ por kilogramo por hora. Considere el calor promedio liberado a los alrededores por un adulto de 80 kilogramos durante un periodo de un día. ¿Cuál será el cambio en la entropía en los alrededores cuando el alrededor tenga una temperatura de 20 grados centígrados? Nosotros podemos usar la fórmula que nos dice que el cambio de los alrededores es igual al calor de los alrededores entre la temperatura de los alrededores, y esto a su vez es igual a menos el calor perdido por el cuerpo entre la temperatura de los alrededores. Entonces nosotros podemos multiplicar 7.20 kJ entre kilogramo por hora por 80 kilogramos por 24 horas, lo cual nos da un valor de 13.824 kJ. Estos 13.874 kJ los dividimos entre los 20 grados centígrados, que son 293.15 Kelvin, y nos da un resultado de 47.3 kJ por Kelvin. Si calculamos la entropía cuando hay presión constante o volumen constante, podríamos tener que debemos comparar el cambio cuando un mol de un gas ideal monoatómico es calentado de 300 a 500 Kelvin, cuando el volumen es constante y cuando la presión es constante. En el primer caso nosotros tenemos que el volumen se ha mantenido constante y esto va a ser igual a los moles por la capacidad calorífica volumen constante por logaritmo de la temperatura final entre la temperatura inicial. Al hacer los distintos sustituciones tenemos un mol por 12.48 Joule entre mol por Kelvin por el logaritmo de 500 Kelvin entre 300 Kelvin y nos da un valor final de 6.375 Joules entre Kelvin. En el caso de la fórmula para la presión constante es similar a la anterior, solo que aquí ocupamos la capacidad calorífica presión constante que tiene un valor de 20.79 Joule entre mol por Kelvin, y al hacer las operaciones obtenemos un valor de 10.62 Joule entre Kelvin. Aquí es importante y relevante decir que el cambio de entropía a presión constante es mayor que para volumen constante, y esto lo podemos relacionar con el hecho de que a presión constante podemos dejar que un gas se pueda expandir libremente, lo cual es favorable para la entropía. Si necesitamos calcular las entropías de disociación, podríamos tener una comparación entre las diversas moléculas diatómicas como son el bromo, el cloro, el yodo y el hidrógeno y ver cuánto obtenemos. Entonces, de tal forma que el cambio en la entalpía de disociación es igual a 2 veces el valor del estándar de los átomos en gas menos el estándar de la molécula diatómica en gas.
Hacemos las sustituciones para cada una de las moléculas y obtendríamos que hay valores sumamente similares. Para el bromo tenemos 104.5, para el cloro 107.3, para el yodo 100.9 y para el hidrógeno 98.7 en joules entre Kelvin por mol. Y esto nos da una pista de que realmente lo que está importando en la entropía para una disociación es que se están formando dos átomos a partir de una molécula. Al haber dos átomos hay una mayor distribución de masa, por lo que la entropía es mayor. Si necesitamos calcular el cambio en la entropía, podríamos tener que calcule el delta S para una muestra de argón a 25 grados centígrados, una atmósfera de presión en un contenedor de medio litro, al cual se le permite expandirse hasta el doble de su volumen y luego se calienta a 100 grados centígrados. Asuma que el proceso es un proceso de dos pasos, donde el primer paso es una expansión reversible isotérmica seguida por calentamiento a volumen constante para cambiar la temperatura. Lo primero que necesitamos es encontrar la cantidad de moles y lo podemos hacer a través de la ecuación del gas ideal, donde los moles es igual a la presión por el volumen dividido entre la constante de los gases por la temperatura. Sustituimos nuestros valores, una atmósfera, medio litro entre 0.08206 litro por atmósfera entre Kelvin por mol multiplicado por 298.15 Kelvin, y esto nos da como resultado que tenemos 0.02044 moles de argón. Este valor ya lo podemos usar para la entropía, de tal manera que los moles por la constante de los gases por el logaritmo del volumen 2 entre el volumen 1 nos tiene que dar este cambio en entropía. Al sustituir los valores vemos que obtenemos un valor de 0.118 Joule entre Kelvin para el paso 1. Para el paso 2 necesitamos usar la capacidad calorífica a volumen constante y las temperaturas, de tal manera que al sustituir tenemos 0.02044 mol por 12.65 Joule entre mol por Kelvin por logaritmo de 373.15 Kelvin entre 298.15 Kelvin, que es igual a 0.0580 Joule entre Kelvin. Simplemente nos queda sumar 0.118 más 0.580 y esto nos da un valor de 0.176 Joule entre Kelvin. Si necesitamos calcular los cambios de entropía para un gas, el trabajo reversible, el cambio en la entropía de los alrededores y el cambio de la entropía total, podríamos tener que cuando 0.5 moles de un gas ideal son expandidos isotérmicamente y reversiblemente a 298 Kelvin de un volumen de 10 litros a 25 litros, 1. ¿Cuál es el cambio en la entropía del gas? 2. ¿Cuánto trabajo es realizado? 3. ¿Cuál es el cambio en la entropía de los alrededores? Y ¿cuál es el cambio en la entropía total? Entonces, para encontrar el valor del cambio en la entropía para un gas, tenemos que la fórmula es NR por logaritmo de volumen final entre volumen inicial, y todos estos datos los conocemos. Y lo sustituimos 0.5 mol por 8.314 Joule entre Kelvin por mol por el logaritmo de 25 litros entre 10 litros, lo que resulta en 3.81 Joule entre Kelvin. Para obtener el trabajo reversible podemos usar una fórmula similar, donde aquí debemos añadir solo la temperatura y nos daría un valor de menos 1.14 kilojoules. O de manera alternativa hay una fórmula que nos indica que el trabajo reversible es igual a menos T por el cambio de la entropía. Entonces esto es igual a 298.15 Kelvin por 3.81 Joule entre Kelvin, y esto es igual también a menos 1.14 kilojoules. Dado que la energía interna para este proceso, que es isotérmico y reversible, va a ser 0, el calor de los alrededores es igual a menos el trabajo reversible, entonces estos dos valores se van a cancelar, de tal manera que la entalpía de los alrededores debe ser igual a menos la entalpía del cambio, y esto va a ser igual a menos la entropía del gas, que va a dar un valor de menos 3.81 Joule entre Kelvin. Entonces la entropía total es igual a la entropía de los alrededores más la entropía del gas, que es igual a 3.81 menos 3.81, y esto es igual a 0. Ese 0 era esperado porque si el proceso es isotérmico y reversible, nos está indicando que es un proceso al equilibrio, donde se espera que la entropía sea igual a 0. Tenemos lo mismo que en el problema anterior, solo que aquí la expansión va a ser irreversible y vamos a permitir que el gas se expanda isotérmicamente en un matraz evacuado, es decir, que está al vacío, entonces la presión va a ser 0. Volvemos a calcular los valores y vemos que
la entropía del gas sigue siendo de 3.81 Joule entre Kelvin, pero en este caso el trabajo irreversible va a ser 0 porque no hay una presión a la cual esté sometida el gas, ya que se expande infinitamente al estar hacia el vacío. De ahí que al ser el trabajo 0 y calcular la entropía de los alrededores, encontramos que también tiene un valor de 0, por lo que el único valor que tenemos es el cambio que tuvo el gas, que sería de 3.81 Joule entre Kelvin para su entropía. También la entropía nos ayuda para calcular los cambios en mezclas. Por ejemplo, calcule el cambio en la entropía de mezclado cuando 10 gramos de metano es mezclado con 100 gramos de eteno a 20 grados centígrados en un matraz de 2 litros, y si el matraz fuera cambiado a 20 litros, si es que va a cambiar delta S de mezclado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir tanto los gramos del metano como los del eteno a moles. Tendríamos 0.625 moles de metano y 3.33 moles del eteno. Al sumar 0.625 más 3.33 nos da una cantidad de moles totales de 3.955, y para obtener la fracción molar de cada una de estas especies de estos gases, yo para el metano divido 0.625 entre 3.955 y nos da un valor de 0.158, mientras que para el caso del eteno voy a tener 3.33 moles entre 3.955 moles, y esto es igual a 0.842. La fórmula para el cambio de la entropía de mezclado es igual a menos R multiplicado por los moles de la sustancia 1 por el logaritmo de la fracción molar de 1 más los moles de la segunda sustancia multiplicado por el logaritmo de la fracción molar de esa sustancia. Esto va a ser igual a menos 8.314 Joule entre Kelvin por mol por 0.625 mol por logaritmo de 0.158 más 3.33 mol por logaritmo de 0.573, lo cual nos da un valor de 25 Joule entre Kelvin. Y en el caso de que nosotros hiciéramos el matraz más grande, pues no va a afectar, dado que no está cambiando el número de moles, y al no cambiar el número de moles nos afecta su entropía de mezclado. El congelamiento de agua líquida sobreenfriada sería considerada un proceso irreversible. Calcule el delta S cuando un mol de agua líquida sobreenfriada a menos 10 grados centígrados a una atmósfera de presión se vuelve hielo. Aquí tenemos que la capacidad calorífica para el agua sólida va a ser de 36.8 Joule entre Kelvin por mol, y tenemos que calcular el cambio en la entropía para el proceso. Aquí es muy conveniente hacer un diagrama donde nosotros hagamos las diferentes conversiones para obtener este delta S de fusión a menos 10 grados centígrados. Para ello nosotros vamos a aplicar que el agua líquida estaba a menos 10 grados centígrados y pasa a agua líquida a 0 grados centígrados. Luego esta agua de 0 grados centígrados pasa a agua sólida a 0 grados centígrados, y esta agua sólida a 0 grados centígrados va a pasar a hielo que está a menos 10 grados centígrados. Para cada proceso se han añadido las distintas ecuaciones de entropía necesarias. Para el primer paso tendremos que la capacidad calorífica del agua líquida por el logaritmo de la temperatura 1 entre la temperatura 2 nos da el cambio en la entropía. Para la parte de la congelación tendríamos que la entropía va a ser igual a la entalpía de fusión entre la temperatura de fusión. Y en el último paso tenemos la capacidad calorífica del agua sólida multiplicado por el logaritmo de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Entonces este tipo de problemas lo primero que necesita es que se defina el proceso, y simplemente vamos a sumar las tres etapas. Podemos sumar las tres etapas porque la entropía solo depende del estado inicial y del final, y no de cómo se dé el proceso. Entonces nosotros encontraríamos que el cambio en la entropía de fusión a 263 Kelvin sería un mol multiplicado por 75.3 Joule entre Kelvin por mol, que es la capacidad calorífica del agua líquida, por el logaritmo de 273.15 Kelvin entre 263.15 Kelvin más 6006 joules entre 273.15 Kelvin más un mol multiplicado por la capacidad calorífica del agua sólida, que es de 37.4 Joule entre Kelvin por mol, multiplicado por el logaritmo de 363.15 Kelvin entre 273.15 Kelvin, y nos da como resultado 23.4 Joule entre Kelvin para el cambio en la entropía. Si necesitamos calcular estándar de reacción,
nosotros encontraríamos que para las siguientes reacciones nosotros veamos primero cualitativamente el signo y luego calcular el valor a 298 Kelvin de las tablas con los valores de entropías estándar. Si nosotros queremos encontrar el cambio de la entropía de reacción, simplemente tenemos que restar la parte de la suma de productos menos la suma de reactivos con sus distintas entropías estándar, de tal manera que la fórmula general aparece en pantalla, donde si nosotros tenemos el coeficiente del producto C multiplicado por su entropía estándar más el coeficiente de D por su entropía de D menos la suma de el coeficiente A por la entropía estándar de A más B por la entropía estándar de B, podemos obtener este cambio. Primero nosotros vamos a ver que pasamos de 12 moles a 7 moles. Eso quiere decir que hay un descenso en la entropía, por lo que espero un valor negativo. Si yo voy sustituyendo, tendría 1 mol, 6 moles, menos 6 moles, más 6 moles. 1 mol que es de la glucosa, 6 moles que son del oxígeno, 6 moles que son del dióxido de carbono y 6 moles que son del agua. Si yo sustituyo todas las entropías estándar a 298 Kelvin, encontraría los siguientes valores en pantalla y simplemente lo que tengo que hacer es hacer las operaciones para obtener una entropía de reacción de menos 973.6 Joule entre Kelvin. Ese signo negativo sigue de acuerdo con el hecho de que ahora tenemos menos moles en los productos. Si ahora tomamos, por ejemplo, nitrógeno más oxígeno que produce 2 moles de monóxido de nitrógeno, aquí podemos ver que hay 2 moles a la izquierda y 2 a la derecha, por lo tanto, lo que vamos a observar es que muy seguramente el valor va a estar cerca de 0, porque no hay un cambio sustancial en los moles. Entonces, al aplicar la misma metodología que lo anterior, observamos que realmente el valor es muy pequeño, es de 25 Joule entre Kelvin, cuando generalmente para las entropías de reacción está en cientos los valores. Acá está en 25, por lo tanto es cercano a 0, que era lo que esperábamos a un inicio. Y como último problema podemos usar la ley de Kirchhoff, pero nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ver con restas de productos menos reactivos. El gas oxígeno reacciona con glicina C4H8N2O8 para formar urea, dióxido de carbono y agua. Tenemos que calcular el cambio en la entalpía estándar y el cambio en la entropía estándar a 298.15 Kelvin y después hacer lo mismo pero a 330.15 Kelvin. Lo primero que necesitamos es nuestra ecuación química balanceada que está en pantalla y aplicar las fórmulas de productos menos reactivos. Ver cuántos moles tenemos de cada especie y vemos que aquí en este caso tenemos 3 productos. 1 mol de urea, 3 moles de dióxido de carbono, 2 moles de agua. Que le vamos a restar 1 mol de glicina más 3 moles del oxígeno. Sustituimos todos los valores de las entalpías de formación estándar y nos da un valor de menos 673.6 kilojoules. Algo similar se hace con las entropías, pero aquí usamos los valores de las entropías estándares. Y aquí vamos a ver que tenemos distintos valores para cada especie, para la urea, el dióxido de carbono, el agua, la glicina y el oxígeno. De tal manera que después de hacer todas las operaciones, encontramos que el cambio en la entropía de reacción estándar es igual a 80.3 Joule entre Kelvin. Aquí para lograr calcular a 330.15 Kelvin, primero necesito hacer la resta pertinente de las capacidades caloríficas a presión constante, donde nuevamente tomo los moles de cada una de las especies en la ecuación química balanceada y lo multiplico por las distintas capacidades caloríficas a presión constante para la urea, para el dióxido de carbono, para el agua, para la glicina y para el oxígeno, de tal manera que al final obtengo un valor de 103 joules entre Kelvin. Y ya con esto puedo aplicar la ley de Kirchhoff tanto para la entalpía de reacción de formación como para la entropía de reacción estándar, de tal manera que va a ser igual al valor que nosotros obtuvimos de la entalpía estándar de formación de la reacción a 298.15 Kelvin, le sumamos la diferencia de las capacidades
caloríficas a presión constante, que es el valor que obtuvimos anteriormente, y lo multiplicamos por el cambio de la temperatura. Al sustituir y hacer las operaciones obtenemos un valor de menos 670.3 kJ. Y en el caso de la entropía tenemos que a 330.15 Kelvin va a ser igual a la entropía de reacción a 298.15 Kelvin más el cambio en la capacidad calorífica a presión constante por el logaritmo de la temperatura final entre la temperatura inicial, y esto nos da un valor de 90.8 Joule entre Kelvin. Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Hasta la próxima.